Felinas, felinos, bienvenidos a su canal Michi Play. Estamos en el FIFA 08, aprovechando de que, bueno, estoy haciendo la serie para el otro canal acerca de FIFA. Bueno, me di cuenta que había aquí equipos de Corea del Sur, así que, bueno, en lo que vemos un partidito de estos partidos bien raros que traen estos juegos, bueno, que se pueden dar en estos juegos, vamos a hablar de lo que fue el anime en nuestro país. Ustedes, queridos felinos, ya pudieron ver este video que se llama Lolita de la Vega confundió el anime con el hentai, la mujer que terminó con el anime en nuestro país. Bueno, pues este video, queridos felinos, ya está en el canal, ya lo pudieron ver hace un par de días. Y ahí, bueno, hacía mención acerca de este video, en el que yo no encontraba qué juego jugar. O sea, no encontraba con qué estar entretenido con ustedes. Básicamente porque, bueno, no tengo yo un video en específico o un juego en específico para darles que sea de anime, porque usualmente pongo el video de billar, jugando billar, hablamos de este tipo de cosas, pero no quise meter ni a Dragon Ball ni a nadie de ellos, porque precisamente estamos hablando de que terminó el anime. Estamos hablando de que no vamos a ver anime en televisión abierta durante muchos años, prácticamente 15 años o más que no tuvimos anime en nuestro país gracias a todo esto que sucedió. Y bueno, mientras disfrutamos de este partidito, déjenle bajo un poquito, ahí está. Mientras disfrutamos un poquito de este partido de fútbol, pues ¿qué les cuento, felinos? En el video hago mención de que Lolita de la Vega fue una de las mujeres que terminó con el anime. Y de hecho, felinos, hago mención acerca de su programa que se llamaba Hablemos Claro, un programa de televisión que salía todos los sábados. Es decir, fe de erratas, yo lo mencioné como si fuera en horario prime, pero no, fue un sábado a las 8 de la noche. Esto no era horario super mega estelar, era un horario que sí tenía mucho modo, sí tenía mucha gente, pero el horario prime todavía estaba para de lunes a viernes. Y si al caso, todavía los remanentes de Siempre en Domingo, que eran la academia y no sé qué programas había de música en aquella época. Gol. Entonces, este programa, queridos felinos, programa de televisión, que era conducido por esta señorita, o señora ya, Lolita de la Vega, una mujer que, si tú la veías, era carismática. Lo que sea de cada quien, felinos, esta mujer tenía su carisma. No era muy delgadita, enflacó mucho después, pero esos kilitos extra le daban un carisma como no tienen idea. Y su forma de expresarse, su forma de hablar, su forma de ser, le llegaba a mucha gente, sobre todo gente mayor. Estamos hablando de que la mayor parte de sus fans no eran chamacos, eran gente adulta, arriba de 30 años, que seguían mucho a esta mujer porque daba opiniones bastante controversiales. Y en su programa, el denominado Hablemos Claro, muchas veces esta chica hablaba sobre brujería, sobre prostitución, sobre temas bien polémicos. Recuerdo yo haber visto un programa de actrices normales, convencionales, en diálogo con actrices porno. E invitaron a actrices que se supone eran porno. Yo no sé de dónde la sacaron porque el porno en México no existía prácticamente en esa época. Sí había, pero era más así como casero, como amateur.
tal cual una sección, no la había. No había una sección de porno. Entonces, como que siempre sus panelistas estaban como que comprados. Como que no había una relación tal cual. Por ejemplo, cuando hablaban de religión, todos eran cristianos, nunca invitaban a un católico. Siempre eran o cristianos o ortodoxos. Nunca representaban a todas las religiones en nuestro país. Nunca se dio ese debate, siempre fue por el lado del cristianismo. Y bueno, también abordemos de que en esa época en el programa, bueno, hacían mención de que el cristianismo era la fregonería. Y es que Imevisión era el canal donde pasaban este tipo de programas y no era parte de la televisión nacional convencional. Era televisión de gobierno todavía. Como que no había favoritismos ni había cosillas así como que pagadas. Como que esta señora se había hecho camino en base a esas opiniones bien raras. O sea, sus panelistas como que dejaban a la duda el que fueran reales. Aún así, el programa era lo suficientemente polémico como para despertar ese morbo. Te digo, trataban temas bien fregones. Recuerdo ese de la pornografía, en donde decía una de las actrices convencionales, bueno, nosotros nos besamos, es parte de la profesión, pero ustedes van más allá, o sea, no es un besito ni una caricia la que se están dando, es pues ya prácticamente un coito completo, ¿no? Entonces, esa actriz normal pues estaba a favor de las actrices, pero la actriz porno se peleaban y bueno, en palabras, y defendían cada una su profesión. O sea que sabían darle ese show tipo Laura Bozzo, en el que cada uno defendía en base a una postura sus cosas. Por ejemplo, cuando hablaban de brujería, había gente que según era satanista y hacía brujería y le daban un caché así como si fuera peor que gente como Walter Mercado que se dedicaba dizque a leer el futuro. Y estos hacían así como, como que le daban mucho auge a ese tipo de cosas. O sea, como si fuese lo más fregón de la vida. Entonces te digo, obviamente cuando se hablaba de esto, la protagonista o la conductora, a veces ella misma tomaba postura. O sea, no era parcial el programa. Entonces imagínate, si no era parcial, cuando se habló de anime, cuando se habló de lo que fue el anime en México, pues se presentaba este tipo de cosas. Se presentaba un programa en el que ella tenía un grupo de panelistas, un grupo de gente que no eran parciales. Y por ejemplo, ahí en pantalla estás viendo, sacó su revista, una revista que no era de anime. Bueno, sí es anime, pero es hentai. O sea, la mujer no sé si confundió lo que es anime con hentai, que el hentai es una obra literaria, pero para adultos, no es para jovenzuelos, no es para niños. Entonces ella sacaba sus armas ahí de hentai, y si te das cuenta, esa revista ni siquiera está en español. No parecía estar en español. A ver si ahorita pasan otra en la que... Ah, esa sí está en español. Pero eran revistas en las que no te dejaban comprarlas. Si tú, niño, querías ir a comprar una revista de estas, en el puesto de periódicos no te dejaban.
Pero, por ejemplo, vean, la revista Conexión Manga, esa revista era para todo público. Y era para chicos mayores de 13 años, 15 años. Y sí, sacaban artículos acerca de hentai. Porque esa revista en específico, ahí no la enseña, pues no la enseña porque esa revista era bastante saludable. Conexión Manga no sacaba contenido para adultos. Todo era relacionado a Japón, relacionado a Corea, relacionado a más que nada al anime. Y entonces, por ejemplo, ahí decían hentai, el arte japonés. Sí, pero nada más te la mencionaban. No te daban una revista de hentai. En México no hubo hentai hasta yo creo que el 2015 o poquito antes, 2012. Pero en el 2000 el hentai era inexistente. Y su cuadro de panelistas felinos, ese cuadro de gente que venía aquí a hacer la democión, su cuadro de panelistas estaba bien parcializado. Es decir, ese cuadro de gente era todos en contra del anime. Entonces no había una opinión objetiva. Por ejemplo, ese tipo, César Neftalí, un ex miembro de una secta satánica. Güey, los únicos satánicos que había en Ciudad de México pertenecientes a de verdad sectas satánicas eran una banda de ladronzuelos, de jóvenes que realmente ni siquiera hacían satanismo, sino que se dedicaban a robar nada más. Y eran como que los descendientes de los Panchitos, o la evolución de los Panchitos. Por si no sabes, felino, los Panchitos era una banda de chicos, como ladronzuelos vagabundos, o sea, gente que no tenía hogar y que vivían a las afueras del Metro Observatorio, en una especie como de barrancos, ahí a la salida de Observatorio. Se juntaban un montón de chamacos, que la banda de los Panchitos operaba en muchas partes de la Ciudad de México, metiéndose en las redes del metro, metiéndose en las vías del metro. O sea, te robaban en, no sé, en la Merced, por ejemplo. Te robaban en la Merced y salían corriendo, se metían al metro, se metían a las vías, corrían ahí por los túneles y valiste. Ya no los alcanzabas porque tú no te podías meter. Tú no te podías meter al metro, no sabías, te puedes electrocutar. Ellos eran más astutos y se metían por ahí. Se meten en coladeras y cosas por el estilo. Entonces era una banda bastante bien organizada de chamacos, los denominados Panchitos. Y bueno, finalmente esa bandita, queridos felinos, fue evolucionando a esta parte satánica. Entonces, no es que hicieran satanismo, sino que, vamos, no estaban metidos en algo satánico tal cual, sino que solo eran sus símbolos, solo eran sus chamarras que usaban, porque tenían unas chamarras muy punquetas. En esa época el Aragán y el Tri estaban en su apogeo. Y usaban un estilo bastante punqueto, unos Converse como tenis, y se parecían más a los Ramones. Así terminamos la cosa. Se parecían más a la banda Ramones que a algo satánico. O sea, eran como que adoradores de los Kiss, o les gustaba la música de los Kiss, que en ese tiempo los Kiss, bueno, eran considerados satánicos. Pero, güey, el maldito César Neftalí, ese güey tiene de satánico lo que yo tengo de sacerdote. Entonces, básicamente, no creo yo que ese fulano perteneciese a una banda tal cual. Simplemente eran panelistas ahí, todos bien aferrados. Pero, sin embargo, este programa llegaba a la ciudadanía. Te digo, el sábado a las 8
era como que la hora en la que no había nada. No había nada. Canal 5 transmitía una película de vez en cuando. Era un horario como que flojo. O sea, la gente tenía disponibilidad de estar en la televisión, pero preferías irle a dar la vuelta a la Alameda, preferías ir al cine, preferías otras cosas. No ese horario. Ese horario no era para ver televisión. Sin embargo, había gente viendo televisión. O sea, la película del Canal 4, por ejemplo, que era mexicana, Pedro Infante, Jorge Negrete, estaban en ese horario. O sea, no había muchas cosas. Y en ese tiempo ya empezaba el cable. O sea que la televisión por cable te ofrecía más cosas. Preferías ver el Discovery Channel o el National Geographic. Porque a esa hora pasaban un programa que se llamaba Viajeros. Con una... Bueno, eran 6 tipos que... ¿cómo se llama? Presentaban el programa y siempre iban de a 3 en 3. O sea, les tocaba random y pasaban que España, que Japón, que Ciudad de México. O sea, pasaban muchas cosas, ¿no? Muchos lugares que ellos veían. Entonces preferías ver ese tipo de cosas y no ver lo que había en televisión abierta. Que de hecho fue hasta que empezó lo de la academia, cuando los sábados empezaron a llenarse de gente, porque a esa hora sí había audiencia, pero era una audiencia mayor. Los jóvenes estaban afuera, los jóvenes estaban en la calle. Pero eso, queridos felinos, fue la gotita que derramó el vaso. Porque como no había gente ahí dispuesta a hacer las cosas, o sea, dispuesta a ver la televisión para llenar esa audiencia, pues los únicos que quedaban eran la gente adulta, la gente viejita, tus abuelos, por ejemplo. Y ellos veían ese programa porque no sabían usar cable, porque no había programación para ellos, porque siempre en domingo, creo que recientemente estaba quedándose fuera, ya no había entretenimiento para ellos. Es más, si era sábado, siempre en domingo era siempre en domingo. O sea, todos los domingos salía. Entonces, esa gente prefería ver ese tipo de programas. Para los jóvenes estaba Cachún Cachún Rarrá, como por millonésima vez la repetición. Pero, vamos, gente adulta sí veía ese programa. Y la gente sí le hizo caso a Lolita de la Vega. Es decir, la gente mayor sí se identificaba con esta mujer. Porque te digo que ella, tal cual, hablaba sobre brujería, sobre prostitución. Y siempre todo era malo. Todo lo que hablaba era malo. Si hablaba del cáncer, era por los fumadores y los fumadores son malos. Si hablaba de pornografía, por ejemplo, se ponía del lado de los cristeros y la pornografía era mala. O sea, hacerla y verla era una estupidez. Si hablaba de brujería, ni se diga. O sea, lo peor que le puede pasar a un país, ¿no? Y yo no digo que no, porque sí lo había. O sea, sí había, en aquellos días sí había brujerías. O sea, la gente como que sí creía en esas cosas. Todavía te pasaban a tocar la puerta y te dejaban un pinche papelito que decía, güey, si tú rompes esta cadena, le va a caer una maldición a tu familia. Y ahí ibas como idiota a imprimirte otras 2 o 3 notitas para irlas a dejar a otras casas. Entonces, eran como que creencias estúpidas todavía. A pesar de que México era 80%, no más, yo creo que 90 y tantos % católico. México era súper conservador en ese aspecto, éramos súper metidos en la religión, todos. O sea, no había gente que no estuviera metida de alguna forma en la religión. Eran muy pocos los ateos. Y mucho más poquitos los agnósticos.
Entonces, imagínate, Felino, te llega una mujer con un programa como este, en el que te habla de las cosas como si todo fuera malo, poniéndose en la postura del Vox Populi, o sea, de la voz del pueblo, y pues entonces te gana su simpatía. Esta mujer era adorada por muchos. Y lo curioso es que, por ejemplo, yo siento que se robaba las opiniones de gente como este güey, que era el pastor Josué Girón. Que este sonso fue de las personas que iban durísimo en contra de los videojuegos, en contra del anime, en contra de las caricaturas, en contra de todo. Este güey quería que los malditos niños estuvieran sentados leyendo una estúpida Biblia escrita por este baboso para llenar su maldita cabeza de la ideología de este idiota. Porque esto sí era adoctrinamiento cañón. Este güey decía, si tú tienes un Nintendo, entonces eres hijo del demonio. Entonces estás adorando el demonio en tu casa. Tener un Nintendo es adorar al demonio en tu casa. Así iba la cosa. No entiendo cómo esta mujer, como Lolita de la Vega, podía tener este tipo de opiniones en su programa. La verdad, felinos, este tipo de opiniones que daba esta mujer son una reverenda tontería. Muchos de sus programas, y traten de buscarlos, muchos de sus programas están bien adoctrinados. Eran programas hechos para adoctrinar a la gente. Y te digo, mira, esta revista está en japonés. Esta revista no se vendía en México. Esta revista no pudo ser un referente del anime en nuestro país porque no se vendía en México. Esta revista no era nacional, no estaba a la venta en nuestro país. No sé cómo la consiguió, pero en aquella época este tipo de revistas no podían comprarse en México. Y sí había mucho manga, sí había mucho anime. Empezaban los mangas de Ranma y medio. Es más, Ranma y medio creo yo que fue el primer manga oficial japonés en venir a nuestro país. Y le cambiaron el formato de manga a una revistita. Revistas como esta, que era el formato que nosotros leemos. Le cambiaron el formato. ¿Por qué? Pues porque nosotros no estamos acostumbrados a leer manga. Esto ya fue hasta prácticamente 2015, cuando empezamos a tener como costumbre ya el leer manga, todos los otaku. El manga empezó en México gracias a Panini y no había este tipo de cosas. La revista Conexión Manga que está enseñando ahí era la única que teníamos con reseñas de Japón, con cosas de anime, con cosas de otakus. En México no había acceso a una revista de hentai. Era prácticamente imposible que un chico cualquiera la tuviera. Podíamos tener, sí, este tipo de revistas como la de Conexión Manga, que fue muy popular. Y te regalaban póster y había artículos y había un montón de cosas. A ver si después hago un video donde enseño las que tengo todavía. Porque, híjole, Felinito, la neta, sí es muy diferente la cosa. O sea, era imposible que un chamaco cualquiera tuviera una revista de hentai. A lo mejor por ahí en una expo de estas que se hacían, como la Expo TNT, tal vez en una de estas convenciones, tal vez pudo haber conseguido su revista, pero adivina en cuánto te salió, porque no era barata. Traerla desde Japón en aquella época del 2000 era muy caro. En aquella época todavía no teníamos ni pokis, ni ramen, ni cosas coreanas. Tener un Ramune era carísimo. Yo recuerdo ver Ramones en 100 pesos, 150 pesos. Era muy caro en una revista. Y lo que había
en esas convenciones de anime y de mangas tipo TNT era, era piratería. O sea, no había una, no había una distribución de este tipo de mangas, ni tampoco de otros productos coreanos. O sea, ni doramas, ni todo eso. Todos esos doramas que nosotros veíamos en aquella época en piratería eran DVDs piratas. Y hasta esos eran caros. Porque no los traía cualquiera. O sea, no los teníamos completamente a la mano. En una convención típica de anime, lo corriente o lo típico era que tú fueras a ver a los actores de doblaje o a los imitadores de las voces que había. Porque ni siquiera te llegaban con los actores de doblaje originales. Había mucho imitador. Y la mayoría de oferta que había, es decir, de productos, eran los botones, los pósters, las playeras, el disco. eh, Incluso te vendían cassettes con la música de los animes. En aquella época, todavía en el 2000 había cassette, porque todavía usabas tu Walkman para escuchar música. O sea, ni siquiera existía el MP3. Apenas estábamos en la transición de CD. Y entonces tipos como este, pues se ganaban la opinión de todo el mundo. Y gente como Lolita de la Vega replicaba las cosas que había en otros países en habla inglesa y las decía aquí en México. Lolita de la Vega estuvo mucho tiempo en contra de los videojuegos. Y programas como Nintendo Manía pagaron el plato. Es más, yo recuerdo, felinos, que había unas tarjetitas llamadas Pepsi Cards. Déjenlas hago más grandes. Ahí está. Estas denominadas Pepsi Cards eran tarjetas que te regalaba Pepsi en la compra de unos sobrecitos, cambiándolos por unas tapitas o algo por el estilo. Estas tarjetitas venían en la Pepsi, o sea, venían en tu refresco. Y nada más porque Wolverine parece bien furioso, porque venía Morbius, porque venía Bestia, porque venía Carnage, porque aparecía Venom. Nada más por eso, gente estúpida como Josué Girón las catalogaba como satánicas. Yo recuerdo muy bien el día que en misa, un domingo, dijo el sacerdote que las Pepsi Cards eran satánicas y que los niños no deberían de tenerlas. Y mi abuela, que en paz descanse, me quemó o me tiró mis tarjetas. Y es más, yo recuerdo que hubo un sacerdote en Puebla que ese güey salió hasta en las noticias porque llamó a la población entera a que fueran a Puebla a quemar todo lo de Pokémon. Todo lo que había de Pokémon fue satanizado. Y fue satanizado por gente como este idiota y gente como ella, que no tenían una opinión. No sé qué tenían en contra del anime, no sé qué tenían en contra de los videojuegos, pero no los querían. Y digo, en aquella época de los 2000 o antes de los 2000, porque bueno, yo jugué desde el Atari, imagínate qué viejo soy. Jugué desde Atari 2600, fue mi primer consola. Y yo recuerdo que cuando empecé a jugar Super Mario, era yo una tripilla de unos 5 o 6 años. O sea, era un morrito cuando tuve mi primer consola de NES. Y jugaba yo Super Mario. ¿Y qué crees? Que llegué a hablar dormido y caminaba dormido. Entonces sí generaba un problema, yo lo admito. Generaban cierto problema porque los chamacos no sabíamos decidir cuándo parar. Y es más, los videojuegos sí llegaron a ser un problema social porque
los arcades, los salones de Arcadia eran lugares donde se juntaban morros y aprendían a drogarse y aprendían a hacer cosillas que no eran típicas de su edad. Había chamacos que a la plantita de Super Mario le decían mota. Entonces, pues todo eso sí es admisible que sí generaba cierto problema. Pero también por otro lado, hubo muchos chicos que se alejaron de las calles para jugar en casa. Y eso jamás se fue mencionado. Muchos chamacos cuando empezaron a comprarse las consolas de Nintendo, dejaron de ir a la calle. Ahora con la llegada del manga, porque en aquella época, con la llegada del anime, en aquella época de los 80s, 90s, las caricaturas eran solo caricaturas, no había diferencia entre anime y cartoons. O sea, tú veías caricaturas y punto. No hacías distinción de que eran caricaturas japonesas o eran caricaturas americanas. Lo mismo podías ver los Thundercats, que lo mismo podías ver Ranma y medio. O veías a Dragon Ball en la noche y por las mañanas te pasaban a los Halcones Galácticos. O sea, no había distinción. Es más, en los años 80, cuando yo era un morrito de 5 o 6 años, a finales de los 80, había caricaturas como por ejemplo La Ranita de Metán, que era japonesa y toda la cosa, pero no hacías distinción. Te aventabas el comic strip, que era una barra de caricaturas con el gato karateca y no me acuerdo quiénes otros, pero hacías esa referencia del comic strip en la que tú veías muchas caricaturas americanas y terminabas mirando La Ranita de Metán, por ejemplo. O veías Mazinger Z y después veías a las Tortugas Ninja. Entonces, no había como que esa distinción. Entonces no había cosa que te dijera, güey, el anime es satánico. No, pues en ese caso, todas las caricaturas serían satánicas. Porque lo mismo veías a las Tortugas Ninja con Destructor a la cabeza, es decir, como parte de su repertorio, con una rata que habla, que es el maestro Splinter. Y eso se volvió una moda de locura. O sea, en los años 80 las Tortugas Ninja pegaron con tubo. Pero ahí te va la cosa, no había diferencia en el anime, sino que fue hasta por ahí del 97, 98, cuando empezó toda esta onda de atacar al anime. Ya se había atacado al anime por ahí de los 90, inicios de los 90, cuando Ranma y medio estaba en su onda popular. Ranma y medio era una caricatura que se suponía promovía el homosexualismo. Hacía a los chamacos maricones, pues. Obviamente en esa época no había tanta tolerancia como hay hoy en día hacia la cultura LGBT. En aquel tiempo la loca del pueblo era la loca del pueblo. O sea, ni te le acerques porque se te pega lo marica. Pero vamos, eran chicos que ya nacían con esa preferencia. No se hacían, nacían. Entonces, si tú veías Ranma y medio, corrías el riesgo de hacerte homosexual, porque muchos chamacos querían convertirse en mujer. Y te digo, había cierta razón. Había cierta noción de esta mujer. Pero vamos, ¿cuál es el porcentaje de chamacos que de verdad hubieran querido convertirse en mujer? Y ahora, ¿para qué? Porque simplemente se te hacía curioso poderte convertir en chica al contacto con el agua fría, pero a final de cuentas volvías a ser varón con el agua caliente. Entonces muchos chamacos decían, güey, me convertiría en mujer simplemente para entrar al baño de las chicas. ¿Por qué? Pues porque Ranma y medio insinuaba eso dentro de su caricatura, que Ranma podía pasar al baño de las mujeres. Es más, Ranma y medio
los primeros capítulos, cuando llega a la casa de los Tendo, se mete al baño junto con Akane. Y eso muchos chamacos lo hubieran querido hacer. No los hagas maricas, o sea, no era porque fueran homosexuales, sino porque querían sacarle provecho a ese poder. Porque nadie quería convertirse en cerdo, nadie quería convertirse en pato. Todos queríamos convertirnos en mujer para sacarle provecho de alguna forma. Entonces, por otro lado, felinos, la teoría de conspiración dice que todo esto fue aprovechado. Aquí vamos a meternos un poquito conspiranoicos, un poquito más en esa onda de lo irreal, de lo que entra más en un rumor. Y es que Ranma y medio, que estaba en Televisa, y Dragon Ball, que estaba en Televisa, Dragon Ball Z, a inicios de los 90 y mediados de los 90, Televisa dominaba el mundo del anime porque tenía en sus filas a Dragon Ball. Televisión Azteca, por su parte, tenía a Caballeros del Zodiaco y a Sailor Moon. Dos animes muy buenos, pero también dos animes que ya estaban pasando de moda. Peor aún, llega Pokémon y Pokémon se vuelve en una onda súper expansiva. Y TV Azteca no lo tenía. Si yo recuerdo, lo tenía Televisa, la serie de Pokémon. Entonces, ahí te va la cosa. Hablando única y exclusivamente de los 90 a mediados, por ahí del 93 al 96, el rating se lo llevaba completamente Televisa. Teníamos a Dragon Ball chiquito, porque pasaban la serie de Dragon Ball pequeño por las mañanas. Y por las tardes, en el horario prime, es decir, de las 8 de la noche hasta las 9, te pasaban Dragon Ball y te pasaban Ranma y medio, que eran dos caricaturas bastante potentes. Después, por ejemplo, los martes salía Otro Rollo con Adal Ramones y había otros programas, ¿no? Pero en cuanto a caricatura, las caricaturas que dominaban eran Ranma y medio y Dragon Ball en esa época. Y TV Azteca se estaba quedando afuera porque sus mejores programas no eran animaciones. Su mejor programa para adolescentes era Ciencia Loca. Era un programa más adolescente y live action. Era lo mejor que tenía Televisión Azteca en esos horarios vespertinos. Porque veía Ciencia Loca por ahí de las 7 y después te pasabas a Canal 5 a ver Dragon Ball y a ver Ranma y medio. Que creo era Ranma y medio primero. Pasabas a ver Ranma y medio a las 8 y 8 y media Dragon Ball. Entonces, ¿qué tenía TV Azteca a esa hora? Nadie lo sabía. Tenían Los Simpson nada más. Los Simpson competían contra el anime. Y muchos chamacos, obviamente, preferían las aventuras de Ranma y preferían las aventuras de Dragon Ball que ver Los Simpson. Que Los Simpson iban en sus primeras temporadas, o sea, era una caricatura más adulta, no hacían tantas locuras, era como Casado con Hijos, un show de televisión pero en caricatura. Entonces no había tanta animación para chicos. O sea, el verdadero boom para los chamacos con Los Simpson llegó hasta la temporada 6, 7 y 8. Entonces, las primeras temporadas no dominaban, no podían competir contra Ranma y medio. No podían competir contra Dragon Ball. Entonces se dice por ahí que Televisión Azteca, con tal de ganarle rating, para quitar a Ranma y medio, impulsó todo esto de que Ranma
promovía el homosexualismo. Lo difundió, o sea, le dio apertura. Y usó a gente como Jorge Garralda para que por ahí bajita la mano mencionaran que el anime era malo, pero el anime de Ranma y medio. Y de repente dice la teoría conspirativa que había muchas personas que estaban súper enojadísimas y le mandaban un chorro de cartas a Televisa. Pero ¿qué crees? Que eran personas pagadas por TV Azteca para terminar con Ranma y medio. Porque a Goku, a Dragon Ball Z, no tenías nada para ganarle. Todavía no empezaba la saga de Majin Buu. Apenas estaba la saga de los androides. O sea, ni siquiera había cómo ponerle algo satánico, un monstruo feo como Cell. Es más, ni siquiera Freezer estaba a las puertas. Apenas íbamos con la saga de los Super Saiyajin. Entonces, no había una forma de ganarle a Dragon Ball, pero a Ranma y medio sí. Y bajita la mano también te chutabas a otras caricaturas. Porque también promovían ciertas conductas que no iban con las costumbres. Y había un conjunto de gente que se reunía en clubs, algo así como el Club de Leones o el Club Rotario, pero se llamaba la Liga de la Decencia, que ese era un grupo que venía desde los años 50, impulsados por la esposa de un presidente, que no recuerdo cómo se llamaba, pero esa señora, bien nice, por ahí en los años 50 y algo, fue la que le puso calzones a la Diana Cazadora, porque la Diana Cazadora no tenía. Entonces la Liga de la Decencia fue la que impulsó ese tipo de cosas. Oye, la Diana Cazadora está desnuda, ponle ropa. Y obligaron al autor de la escultura a ponerle ropita a la Diana Cazadora. Entonces, cosas así de estúpidas eran lo que hacía la Liga de la Decencia, que si afectaba las buenas costumbres de los mexicanos, bueno, pues había que eliminarlas a todas. Y el anime, en específico, el anime era satánico. Ahora, hay otra teoría que es también muy conspirativa, que dice que empresas como Nickelodeon y Cartoon Network querían entrar al mercado latino, pero nosotros ya estábamos enganchadísimos con el anime. Ya teníamos a Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Ranma y medio, las Sailor Scouts, o bueno, Sailor Moon. Teníamos Mazinger Z en los 80, las aventuras de Sandtail, las guerreras mágicas. Ya teníamos un montón de caricaturas. Y en cable ya se veían que Cowboy Bebop, ya se veía Agente Aika, ya se veían un montón de caricaturas más adultas. Entonces, Cartoon Network, para ganar fans y obviamente ganar negocios, apoyados por este señor Josué Girón, entraron a México junto con la Liga de la Decencia para ir en contra del anime. ¿Por qué en ese tiempo no se hablaba de la vida moderna de Rocco, por ejemplo, o de Cat Dog? Pues porque eran caricaturas gringas. Johnny Bravo hacía más tonterías sexualizadas que cualquier caricatura de anime. Pero les ganabas. O sea, vamos, el rating estaba sobre el anime. Y los cartoons, sobre todo Cartoon Network, no despegaban. Si terminabas con el anime, entonces los cartoons iban a entrar súper fregones. Porque ya ningún chamaco le hacía caso a Ricochet Rabbit. Ya nadie pelaba a las Olimpiadas de la Risa, por ejemplo. Los Super Amigos. ¿Qué otra cosa? O sea, había cartoons, Bugs Bunny.
ya nadie le hacía caso a Bugs Bunny, ya los niños ya decían, güey, otra vez Bugs Bunny nomás. O sea, eso era como para mi papá o mi abuelo. Ya nosotros estábamos pendientes de Sailor Moon, de Sanseiya. Entonces, esa teoría conspirativa dice que las grandes empresas, Cartoon Network y Nickelodeon, se unieron para darle fin al anime en nuestro país. Y usaron a la Liga de la Decencia y usaron a la religión católica para darles en la torre a todos los que veían anime. Porque lo tacharon como satánico. El anime fue tachado de inmediato como satánico. Y puede que sea cierta la teoría, porque yo recuerdo en algún momento escuchar en radio que el anime era satánico. Y lo recuerdo muy bien porque ese día iba yo a ver el partido de fútbol de Argentina contra Inglaterra por el Mundial de Francia 98. Y en ese tiempo no pudo haber sido transmitido. O sea, por el horario no fue transmitido en televisión. Iba a ser diferido. Y lo escuché en el radio. Y fue cuando en el radio, obviamente, pues me doy tinte de que eso estaba hablando del anime. Y entonces, felinos, bueno, creo yo que puede tener algo de razón esta teoría que dice que Cartoon Network se unió junto con Nickelodeon. Porque después de que el anime desapareció, curiosamente, las cableras crecieron un poquito más. Y aparte, Cartoon Network y Nickelodeon metieron muchos programas de cable que ya los niños ya veían, pero los metieron a televisión abierta. Por ejemplo, Drake y Josh, Kenan y Kel, Sabrina la bruja adolescente, los Cartoons como Johnny Bravo, Sheep en la gran ciudad, Ed y Eddie. O sea, todos esos programas que eran solo de cable empezaron a entrar a la televisión abierta. Y de repente nuestra televisión empezó a sacar en el horario de Ranma y medio, por ejemplo, empezó a meter a Kenan y Kel, empezó a meter a iCarly y todos esos programas de adolescentes como Salvados por la Campana, Beverly Hills 90210, Ciencia Loca, todos esos programas fueron saliendo del aire y le fueron dando paso a cartoons y series de Cartoon Network y de Nickelodeon. Regresó Sabrina la bruja adolescente a Canal 5, porque Sabrina ya era un programa que salía por ahí de los años 90, o sea, era del 94, 95. Sabrina la bruja adolescente ya era un programa súper exitoso, pero después con la caída del anime, pues obviamente se fueron muchos programas. Después Sabrina regresó para una segunda vuelta, por así decir. Pero regresó acompañada de muchas caricaturas cartoons. Entonces, pues obviamente todo esto fue como que cambiando la cultura del mexicano. Ya no nos vimos pegados al anime. Pero ¿qué crees? Que fue solo una mayoría. Los otaku de hueso colorado siguieron con el anime porque las friki plazas ya empezaban a existir. La piratería empezó a hacer de las suyas. Y todavía en cable existían canales como Locomotion, como Animax, en los que podías ver anime. En televisión abierta ya no. Y no teníamos internet como para ver un programa en Facebook o cualquier plataforma. No había internet. O sea, sí había, pero vamos, no era tan popular. No en todas las casas había. Es más, si había una sola computadora en casa, pues era un lujo.
porque en aquella época no teníamos la disponibilidad. Tener una computadora con 512 de disco duro era ser millonario. Entonces no había esa forma de ver anime. Lo único que te quedaba como chamaco era irte a una Friki Plaza y comprar el disco compacto o verlo en cable, en Animax o Locomotion. Después Cartoon Network compró series de anime, pero las pasaban hasta las 12 de la noche. Entonces, ahí, queridos felinos, ya no había muchos chamacos que lo veían, ya solo chicos más adultos. El tipo de chamacos que ya tenían su propia habitación y que tenían una televisión en esa habitación. O sea, estamos hablando de felinos y felinas con más de 20 y tantos años. Ya no había esa forma de ver anime. No había, no estaba para todos. No estaba disponible para todos. Y por eso dicen que la mayoría de otakus no se bañaban, porque los otakus que todavía seguían viendo anime, pues eran los otakus pobres que se iban a la friki a comprar discos compactos pirata. Porque ¿dónde más veías anime? Para los morros regulares, el tipo de chavos que no los dejaban ir a una friki plaza porque eran centros de mala muerte, que no iban a lugares donde vendían piratería, porque sus padres iban a Walmart a comprar, no iban a una plaza, no iban al mercado. Pues ellos dejaron de ver anime. Ellos ni se enteraron que se llamaba anime, porque para ellos todavía fueron caricaturas. Nunca supieron que Ranma y medio o Dragon Ball era anime. Simplemente lo quitaron de la televisión y siguieron con su vida común y corriente. Ellos no pisaban los mercados donde vendían piratería. Esas personas crecieron sin ver anime jamás. Pero después nosotros, los que éramos de barrio, los que sí íbamos al mercadito acompañando a mamá por las cosas, entonces nosotros sí podíamos comprarnos un disco compacto en la plaza donde vendían o venía la serie animada que más nos gustaba. Y la comprabas por partes, porque por ejemplo Dragon Ball, empezabas a comprar el disco 1 que traía del capítulo 1 al capítulo 20 y tantos. Y el disco 2 traía del 20 y tantos al 40 y tantos. Y el 3, así te la ibas. Cada 8 días o 15 días comprabas un disco. O 2. Dependiendo qué series querías ver. Después te esperabas a que hubiera una convención, una TNT, algo. Y entonces ibas ahí a comprarte la serie que más quisieras. Porque comprarte un Pocky era carísimo. Entonces no había esa forma de llegar a todos. Así que bueno, en mi opinión, para mí, si tú me preguntas quién terminó con el anime, no fue Lolita de la Vega. Lolita de la Vega fue solo una piedrita de un conjunto de cosas que ocurrieron para que se quitara el anime. Para mí, yo sí creo en la teoría en la que Cartoon Network y Nickelodeon le quisieron dar más audiencia a sus canales, porque fue muy claro cómo de la nada aparecen los cartoons en televisión abierta. Aparte de que eran más baratos de hacer y obviamente con menos calidad. Estados Unidos dejó de hacer animación de altísima calidad. Yo recuerdo, por ejemplo, los halcones galácticos, He-Man. O sea, eran caricaturas bien dibujadas y bien hechas, que tenían un guión, una trama. Eran buenas.
Y de repente te metían basura como Shep en la gran ciudad. La vida moderna de Rocco. O sea, cosas bastante mal dibujadas. A veces sin un guión claro. Como por ejemplo la caricatura de Ed, Ed y Eddie, que tenían un amigo que se llamaba Tablón. Güey, ¿en serio? ¿Es en serio? Cambiaron un personaje, o sea, la televisión cambió un personaje bien fregón como Gohan, Ten Shin Han, Chaos, Krillin, por una maldita tabla con ojos pintados. Nada más porque se ofendían los cristianos, porque ni siquiera los católicos se ofendían los cristianos. Y como los cristianos se ofendían, bueno, pues ya no quedaba de otra. Muchos sacerdotes se guiaron por la voz del pueblo, por la voz de otros predicadores. Ah, es que hay que estar en contra del anime. Vale, estamos en contra del anime. Ah, es que hay que estar en contra de los videojuegos. Dale, vámonos en contra de los videojuegos. Nintendo es satánico. No más Nintendo. No más Nintendo. Y sí, yo admito que muchos chamacos jugábamos por 5 o 6 horas. Pero, güey, eso lo venimos haciendo desde los años 80. Yo recuerdo, como morro, que yo le decía a mis padres que me compraran una PlayStation. Por ahí del 98, 99. Yo quería una PlayStation. ¿Y sabes qué me dijeron? No, si la quieres, gana tu dinero y cómpratela. Bueno, eso hice. Gané mi propio dinero y me la compré. Pero ¿qué crees? Que esa respuesta obedecía a la nueva tendencia de no le compres videojuegos a tu hijo. ¿Por qué? Pues porque era la vida real. Tu hijo se podía volver loco de tanto videojuego. Tu hijo se podía volver loco de tanto anime. Y si tú eras un otaku que veía Dragon Ball, que veía cualquier otra cosa, eras un idiota. No merecías existir. Porque no eras un niño normal. En aquella época no eras un niño normal y te iban a criticar. Y la vecina súper religiosa, amiga de tu mamá, te iba a estar jodiendo. Oiga, señora, su hijo ve muchas caricaturas satánicas, ¿qué pasó? Y te regañaban a ti. Entonces, yo, en mi punto de vista personal, para mí fue un conjunto de cosas mucho más grandes. Lolita de la Vega fue la cara, el pico del iceberg. Hay muchas cosas debajo. Sí es verdad que muchos padres estuvieron enojados y sí le mandaron cartas a las televisoras. Sí creo yo que hubo una teoría de conspiración en la que Cartoon Network y Nickelodeon se aliaron con alguien para terminar con el anime y que los cartoons predominaran en el país. Obviamente si predominan estos cartoons, pues ellos tienen el negocio, porque a final de cuentas era súper barato hacer cartoons, era mucho más barato que hacer un anime. Obviamente el anime requiere de mucho más calidad para hacerse. Por eso te repetían Dragon Ball 400 veces. Justo cuando ya iba una pelea fulana de tal, le daban reinicio a la serie. Y le daban reinicio a la serie porque no alcanzaban a doblar todos los capítulos. Mientras que esos capítulos se transmitían una vez por semana en Japón, aquí los transmitíamos diario. Pues obviamente tenías que reiniciar la serie. Entonces, eso pues terminó a la larga con otras cosas, porque vamos, no podías traer animes de altísimo calibre como por ejemplo Shingeki no Kyojin, porque eso sí era súper satánico. O sea, eso sí iba en contra de las creencias populares. ¿Cómo iba a poder ser Evangelion? Güey, en el momento en el que Evangelion hubiera pisado la televisión abierta, esa televisora se iba de patitas a la calle.
¿Por qué? Pues porque Evangelion es una analogía cristiana. Imagínate, los robots se llaman Eva. Los ángeles, o sea, tienen nombres de arcángel. Había una analogía súper cristiana en Evangelion. Por eso ese tipo de series nunca pudieron pisar televisión abierta. Aquí éramos súper católicos. Es más, todavía hasta la fecha transmiten las mañanitas de la Virgen de Guadalupe en la televisión abierta. Entonces imagínate cómo ibas a ir en contra del pueblo. Un pueblo enojado porque tu caricatura más grande, tu caricatura más famosa, la del horario estelar, se transformaba en mujer. Porque tenías a caballeros del Zodíaco abrazándose entre dos hombres porque uno estaba congelado. Y ahí tenías a Sean de Andrómeda siendo el mariconcito del grupo. Entonces, obviamente, pues todo eso le fue pegando al anime. Pero para mí, dinero siempre habla. O sea, nadie hace nada de gratis. El mismo Josué Girón, ¿dónde está ese güey? Ese güey no atacaba al anime ni a los videojuegos de gratis. Ese güey se hizo millonario con sus prédicas, con sus libros. Ese baboso ganó millones y millones atacando al anime, atacando a los doramas. Y ni se diga doña Ojitos Lindos. Esta mujer atacó derechito al anime. Y se hizo millonaria en el proceso. Digo, por algo tuvo chorrocientos maridos. Entonces, por ese lado, felinos, dinero siempre ha hablado. Y para mí, los cartoons llegaron porque costaban menos y generaban las mismas ganancias. Entonces, ¿por qué ibas a pagar por un anime costosísimo como Dragon Ball o algún otro? Por ejemplo, no sé, Kimetsu no Yaiba. ¿Por qué pagarías por ese anime si podías pagar 10 veces menos por una maldita oveja mal dibujada? ¿Para qué pagar por un anime si Kenan y Kel resolvían el trabajo? Así que bueno, dinerito siempre ha hablado y eso es lo que, en mi punto de vista, terminó con el anime. Así que bueno, querido felino, si te gustó este video, pues ya sabes cuál es la dieta. ¿Qué te puedo decir más que en mi conclusión? La economía es la que habló. El anime regresó mucho después precisamente por economía. Los dirigentes de las televisoras saben que los otakus somos un grupo bastante fuerte, bastante grande. Y cuando las televisoras entraron en crisis porque ya no hay dinerito, entonces ahí ya volvió el anime. Porque ahora mucha gente ve esas caricaturas noventeras. La nostalgia vende cañón. Entonces nosotros entramos por ahí, o el anime entró por ahí. Así que si regresó el dinero, el anime fue por dinero. Y si se fue, también fue por dinero. Así que, bueno, felinos, si te gustó este videíto, deja tu pulgar arriba. Nos vemos en el próximo podcast. Y pues bueno, mátane.